En las calles empedradas de Cartagena de Indias, bajo el sol abrasador de marzo de 1701, dos hermanas caminan con los ojos fijos en el suelo. Teresa, de 19 años, y Luisa, de 16, llevaban en sus cuerpos las marcas de una vida que nunca eligieron. Lo que nadie sabía era que en sus mentes se estaba gestando una venganza tan brutal que sacudiría los cimientos del imperio español en América. Si quieres saber cómo dos esclavas lograron lo impensable contra el sistema más poderoso de su tiempo, no dejes de suscribirte y tocar el timbre para no perderte ni un solo detalle de esta historia real que cambió el curso de la historia colonial. El puerto de Cartagena estaba en pleno apogeo. Los galeones españoles descargaban mercancías mientras otros se preparaban para zarpar hacia la península. En medio del ajetreo y el bullicio, la Casa Mendoza se alzaba imponente en la calle de las Damas, con sus balcones de hierro forjado y gruesos muros de piedra coralina. Don Álvaro de Mendoza y Guzmán observó el movimiento del puerto desde su oficina. A sus 52 años, es uno de los comerciantes más exitosos de la ciudad. Sus actividades iban desde el comercio de esclavos hasta la exportación de oro a España. Su esposa, doña Catalina, se encargaba de administrar la casa con mano de hierro. Los Mendoza poseían 17 esclavos, entre ellos Teresa y Luisa Cartagena. Habían llegado de niños, arrancados de los brazos de su madre a un mercado de esclavos en Mompox, cuando solo tenían 8 y 5 años, respectivamente. Teresa trabajaba en la cocina principal. Sus manos, erosionadas por años de manipular ollas de carbón y hierro quemado, tenían cicatrices que contaban historias de castigos y accidentes. Luisa se encargaba de limpiar las habitaciones altas y cuidar la hermosa ropa de los señores. La Casa Mendoza funcionaba como un reloj. Cada esclavo tenía tareas específicas y horarios estrictos. El despertador se producía a las 4 de la mañana con el repique de la campana en el patio central. El desayuno para los maestros se sirvió a las 7 en punto. Cualquier retraso se pagaba con latigazos. Don Álvaro tenía una personalidad especial. Disfrutaba de un control absoluto. No bastaba con que sus esclavos realizaran sus tareas, tenían que hacerlo con la sumisión que él considerara oportuna. Sus ojos grises escudriñaban cada gesto, cada expresión. Una mirada que consideraba provocativa podía llevar a una sesión de castigo en el sótano de la casa. Teresa había aprendido a caminar en silencio, a mantener la mirada baja y a anticipar las necesidades de sus amos antes de que las expresaran. Pero por dentro, algo ardía. Cada humillación, cada golpe, cada noche de hambre se acumulaba como brasas en su pecho. Louise, cuando era menor de edad, había desarrollado una extraordinaria habilidad para volverse invisible. Se movía por la casa como un fantasma, cumpliendo con sus deberes sin ser notada. Pero su aparente docilidad escondía una mente aguda que observaba y registraba cada detalle de la rutina familiar. La relación entre las hermanas era su único refugio. En los pocos momentos que podían estar juntos en el lavadero o durante las breves horas de descanso, intercambiaban miradas significativas. Habían desarrollado un lenguaje silencioso, compuesto de gestos sutiles y códigos que solo ellos entendían. El sistema de la Casa Mendoza no era diferente al de cualquier casa de la élite de Cartagena. Los esclavos dormían en una sala común en la planta baja, sobre esteras de palma. La comida consistía en sobras de la mesa de los señores y plátanos hervidos. Los domingos se les permitía asistir a misa en la iglesia de San Pedro Claver, siempre acompañados y supervisados. La historia que escuchas está basada en documentos reales del Archivo General de Indias. Si te fascina el conocimiento de estos episodios ocultos de nuestra historia, no olvides darle me gusta a este vídeo. Pero marzo de 1701 trajo cambios inesperados. Don Álvaro había hecho un trato, incluida la venta de 100 esclavos recién llegados de África a las plantaciones de azúcar de Barbados. El beneficio sería tan grande que había decidido celebrarlo por todo lo alto. La celebración tendría lugar en la casa de la familia. Don Álvaro había invitado a los comerciantes más influyentes de la ciudad. Don Fernando de Herrera, don José Luis Quesada, don Miguel Ángel Torrenz y otros 3 socios comerciales. Sería una velada que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. Teresa, desde la cocina, observaba los preparativos. Los mejores manteles, vajillas de plata traídas directamente de Toledo, candelabros de oro. Todo tenía que ser perfecto para impresionar a los invitados. Mientras preparaba los platos, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una idea terrible e innecesaria.
La noche del 15 de marzo de 1701 prometía ser memorable. En la Casa Mendoza, los huéspedes comenzaron a llegar al atardecer en elegantes carruajes tirados por caballos andaluces. El aire se llenó con el olor de los perfumes franceses y el sonido de una risa satisfecha. Teresa observó desde la cocina cómo los hombres más poderosos de Cartagena se sentaban en la gran sala. Don Fernando de Herrera, propietario de 3 barcos negreros. Don José Luis Quezada, dueño de las minas de oro de Mompox. Don Miguel Ángel Torrens, controlador de la trata de esclavos en el Caribe español. Estos hombres tenían algo en común más allá de sus relaciones comerciales. Todos ellos habían participado en la separación violenta de familias africanas. Miles de vidas destrozadas habían generado inmensas fortunas para ellos. Esa noche, celebraron otro éxito comercial. Luisa se trasladó a las sombras del segundo piso, preparando las habitaciones donde algunos invitados pasarían la noche. Había escuchado fragmentos de conversación que le habían helado la sangre. Los hombres hablaban de expandir sus operaciones, traer más barcos, optimizar el proceso de captura en África. Las hermanas se cruzaron en el pasillo que conectaba la cocina con el patio de servicio. Sin decir una palabra, Teresa tomó la mano de Luisa y la apretó con fuerza. Esa fue la señal en la que acordaron hace años. Esta noche, todo cambia. El plan había sido ideado después de meses de meticulosa observación. Teresa conocía todas las costumbres de don Álvaro y sus compañeros. Sabía que después de comer una cena abundante y beber vino de Jerez hasta altas horas de la madrugada, los hombres se retirarían a sus habitaciones en un estado de letargo alcohólico. La Casa Mendoza tenía una peculiaridad arquitectónica que sería que el sótano estaba conectado directamente con las habitaciones principales por un sistema de conductos de ventilación. Lo que originalmente fue diseñado para mantener la casa fresca durante el calor sofocante de Cartagena se convertiría en el elemento clave de la venganza. Teresa tenía acceso a la bodega donde don Álvaro guardaba los materiales para sus edificios. Entre ellos había varios sacos de cal viva que se utilizaron para la ampliación del puerto. Cal viva, un material que, al contacto con el agua, genera una violenta reacción química capaz de calcinar cualquier materia orgánica. Mientras los hombres disfrutaban de su cena, hablaban de sus próximas expediciones a las costas africanas y se reían de anécdotas sobre la docilidad de sus esclavos. Teresa y Luisa llevaron a cabo la primera fase de su plan. Luisa había memorizado el diseño exacto de las habitaciones. Sabía que don Álvaro dormiría en la habitación principal, don Fernando en la habitación azul, don José Luis en la habitación verde, y así sucesivamente. Cada uno tendría su propio destino. Esa noche, la cena duró hasta pasada la medianoche. Los hombres, borrachos de vino y poder, finalmente fueron a sus habitaciones. Teresa esperó en la cocina hasta que oyó el último portazo, la última risa ahogada por los gruesos muros de piedra. Lo que está a punto de suceder ha marcado un antes y un después en la historia de la resistencia de los esclavos en Estados Unidos. Estén atentos, porque los próximos minutos cambiarán para siempre su perspectiva sobre este periodo. A la 1 de la madrugada, mientras los ronquidos resonaban por toda la casa, Teresa bajó al sótano. Luisa lo esperaba allí con bolsas de cal viva y varios recipientes de agua. Habían calculado las cantidades exactas necesarias para cada habitación. El sistema de ventilación de la casa permitía el acceso directo a cada habitación desde el sótano. Teresa, que conocía cada rincón del edificio después de años de limpieza y mantenimiento, guió a su hermana a través de los estrechos conductos. La primera pieza fue de don Miguel Ángel Torrens. El hombre estaba acostado boca arriba, roncando fuertemente. Teresa preparó la mezcla de cal viva con agua en un recipiente de terracota. La reacción química comenzó de inmediato. El agua hirvió y se generó un vapor cáustico mortal. Con un gesto preciso, vertió la mezcla alrededor de la cama. El vapor comenzó a llenar la habitación. Don Miguel se despertó tosiendo violentamente, pero ya era demasiado tarde. Sus pulmones ardían por dentro mientras intentaba desesperadamente llegar a la puerta. La segunda víctima fue don José Luis Quezada. El mismo proceso, la misma precisión quirúrgica. El hombre que había separado a cientos de familias africanas ahora estaba experimentando la agonía que había causado a otros. Pieza a pieza, Teresa y Luisa llevaron a cabo su venganza. Cada uno de los hombres que habían construido su fortuna sobre el sufrimiento humano ahora tenía un final apropiado para sus crímenes. Don Álvaro de Mendoza fue el último.
Teresa le dio un trato preferencial. No solo recibió vapor de cal viva, sino que también fue rociado directamente con la mezcla mientras dormía. Su despertar fue un descenso inmediato al infierno que había creado para los demás. Al amanecer del 16 de marzo de 1701, 7 de los hombres más poderosos de Cartagena habían perecido de la manera más terrible imaginable. Sus cuerpos carbonizados por dentro y por fuera fueron encontrados en sus habitaciones por los otros esclavos de la casa. Los primeros rayos del sol caribeño se filtraron a través de las celosías de madera cuando Esperanza, una vieja esclava encargada de despertar a los señores, subió las escaleras para comenzar la rutina matutina. Su paso lento y mesurado se detuvo abruptamente cuando un olor acre y desconocido invadió sus fosas nasales. La primera puerta que abrió fue la de don Miguel Ángel Torrens. Lo que vio la puso de rodillas sobre las tejas de arcilla. El cuerpo del comerciante yacía contorsionado en una posición imposible, su piel gris ceniza y sus ojos completamente blancos. El aire de la habitación era irrespirable. Sus gritos despertaron a todos los sirvientes. Uno tras otro, descubrieron la magnitud de la tragedia. Don Fernando de Herrera estaba muerto aferrado a las sábanas, con las manos entrelazadas como garras. Don José Luis Quezada estaba en el suelo, a medio camino entre su cama y la puerta, como si tratara de escapar de algo invisible. Pero el descubrimiento más llamativo es el de don Álvaro de Mendoza. Su habitación tenía las marcas evidentes de una lucha desesperada. Los muebles estaban volcados, las cortinas rotas y en las paredes se podían ver las huellas de sus manos ensangrentadas, donde había tratado de aferrarse mientras moría. Doña Catalina, que había pasado la noche en casa de su hermana a causa de una enfermedad, regresó al amanecer para encontrarse con el apocalipsis. Su llegada coincidió con la de las autoridades virreinales, alertadas por los gritos de los esclavos que se habían escuchado incluso en la calle. El capitán general don Diego de los Ríos y Quezada se hizo cargo personalmente de la investigación. Era un hombre meticuloso, veterano de las guerras contra los piratas en el Caribe y sabía que un crimen de esta magnitud no podía ser obra del azar. 7 hombres no mueren simultáneamente por causas naturales. Los primeros interrogatorios se centraron en los esclavos de la casa. El protocolo colonial estipulaba que cualquier muerte violenta de un amo debía ser investigada primero por sus sirvientes. Sin embargo, los primeros testimonios no dieron pistas claras. Todos los esclavos declararon que habían dormido en sus habitaciones y que no habían oído nada de Yucuel. Teresa y Luisa fueron entrevistadas por separado. Teresa, con la experiencia de sus 19 años de esclavitud, respondió obedientemente. Sí, había preparado la cena. No había notado nada extraño en el comportamiento de estos caballeros. Sí, se había ido a la cama inmediatamente después de limpiar la cocina. Luisa, por su parte, mantuvo la misma línea. Había preparado las habitaciones, comprobó que todo estaba en orden y se había ido. Su juventud y apariencia frágil juegan a su favor. Las autoridades no podían concebir que una niña de 16 años pudiera ser capaz de tal cosa. El doctor Francisco de Ayala, médico de la Real Audiencia, fue llamado para examinar los cuerpos. Su conocimiento, aunque limitado por los estándares de la época, le permitió identificar signos de envenenamiento o intoxicación. Sin embargo, no pudo determinar la causa exacta de la muerte. La investigación que siguió a estos crímenes reveló aspectos fascinantes de la sociedad colonial y la inteligencia de quienes lucharon por su libertad. Si quieres conocer todos los detalles de cómo escaparon de la justicia española, permanece atento a la pantalla. Las investigaciones se han extendido a Cartagena. Se entrevistó a comerciantes, otros dueños de esclavos, marineros de barcos que habían estado en el puerto en ese momento. La teoría inicial apuntaba a una venganza comercial, tal vez llevada a cabo por competidores o por piratas infiltrados en la ciudad. Sin embargo, surgió una pista preocupante durante la tercera semana de la investigación. Un esclavo de casa Herrera, aterrorizado por los interrogatorios, dijo que vio a 2 hombres moviéndose en los tejados en la noche de los muertos. Su testimonio fue inicialmente descartado como producto del miedo y la superstición, pero el capitán general de los Ríos era un hombre astuto. Ordenó una inspección detallada de la casa Mendoza, con un enfoque particular en áreas que normalmente no se revisaban: sótanos, áticos y conductos de ventilación. Fue durante esta inspección que se descubrió la primera evidencia física. En el sótano, escondidos detrás de sacos de grano, encontraron recipientes de arcilla con residuos blanquecinos.
El olor que emanaba de estos jarrones era similar al que se había percibido en las cámaras de los muertos. El doctor Ayala analizó el residuo y llegó a una conclusión aterradora: cal viva mezclada con agua. La reacción química de estos elementos genera vapores cáusticos capaces de quemar los pulmones desde el interior, provocando una muerte lenta y extremadamente dolorosa. La investigación tomó entonces un curso completamente diferente. Ya no era un envenenamiento clásico o un ataque externo. Alguien con un conocimiento íntimo de la casa había utilizado sus propias características arquitectónicas para transformarla en una cámara de la muerte. Las sospechas recayeron inevitablemente sobre los esclavos de la casa. Pero las autoridades se enfrentaron a un dilema: ¿cómo identificar al culpable entre las 17 personas que vivían bajo el mismo techo? ¿Cómo se podría probar la culpabilidad sin una confesión cuando todos han mantenido la misma versión de los hechos? Teresa y Luisa observaron cómo se desarrollaba la investigación con una mezcla de terror y satisfacción. Habían logrado algo que parecía eliminar a 7 de sus opresores sin dejar ninguna evidencia directa de su participación. Pero sabían que el peligro apenas comenzaba. La presión de la investigación intensificó la vigilancia de todos los esclavos de la casa. Ya no podían moverse con la relativa libertad que tenían antes. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era escudriñada por guardias armados que habían estado estacionados en la casa. A finales de marzo de 1701, las autoridades coloniales se enfrentaron a un caso sin precedentes en la historia del virreinato. 7 de los comerciantes más exitosos de Cartagena habían sido asesinados simultáneamente y de manera sofisticada, y los únicos sospechosos eran personas que no tenían derecho legal a defenderse. Las campanas de la Catedral de Cartagena sonaron solemnemente durante los múltiples funerales que conmocionaron a toda la ciudad colonial. 7 ataúdes de caoba tallada, cubiertos con láminas de terciopelo negro bordadas con oro, fueron llevados en procesión desde Casa Mendoza hasta la cripta principal de la iglesia. El evento reunió a la élite de Cartagena en una muestra de poder y luto que no se había visto en décadas. Virreyes, capitanes generales, obispos y comerciantes vinieron de Bogotá, Panamá e incluso La Habana para honrar a los difuntos, y lo que es más importante, para demostrar que el sistema colonial no toleraría desafíos a su autoridad. Doña Catalina de Mendoza, vestida de riguroso luto, encabezó la procesión de viudas. Su rostro, endurecido por el dolor y la sed de venganza, se había convertido en un símbolo de la determinación de España de encontrar y castigar a los responsables. Había ofrecido una recompensa de 1000 pesos de oro a cualquiera que proporcionara información que condujera a la captura de los asesinos. El capitán general de los Ríos había intensificado la investigación tras el hallazgo de residuos de cal viva. Sus hombres trabajaban día y noche para interrogar no solo a los esclavos de la casa de Mendoza, sino también a todos los esclavos de las casas vecinas, a los comerciantes del puerto y a todos los que habían tenido contacto con las víctimas. La presión psicológica sobre los esclavos de la casa era inmensa. Los interrogatorios se llevaron a cabo en el sótano de la fortaleza de San Felipe, donde los métodos de persuasión incluían el potro, la garrucha y otros instrumentos de tortura legalmente autorizados para casos de esta gravedad. Uno tras otro, los esclavos fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura. Esperanza, la anciana que había descubierto los cuerpos, fue la primera. Durante 3 días, se resistió sin revelar ninguna información, principalmente porque no la tenía. Su testimonio fue consistente. Había dormido en la sala común y no había oído nada hasta el amanecer. Los métodos de investigación de la época revelan aspectos brutales del sistema colonial. Si quieres saber cómo funcionaba realmente la justicia en Hispanoamérica, esta historia te mostrará la dura realidad histórica. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando interrogaron a Tomás, un esclavo de 25 años a cargo del mantenimiento de la casa. Bajo tortura, Tomás reveló algo que cambiaría el curso de la investigación. Había visto a Teresa y Luisa moviéndose por la casa en las primeras horas de la mañana del 16 de marzo. Su testimonio fue devastadoramente preciso. Había bajado a beber agua alrededor de la 1 de la madrugada cuando los vio dirigirse al sótano con algo pesado. Al principio, pensó que era una tarea asignada por doña Catalina, pero le pareció extraño que estuvieran trabajando en ese momento. El capitán general de los Ríos ordenó inmediatamente la detención de las hermanas para un interrogatorio intensivo. Teresa y Luisa fueron separadas y llevadas a diferentes celdas de la fortaleza. La estrategia consistía en quebrar psicológicamente al menor para obtener una confesión que los incriminara a ambos. Luisa fue la primera en ser interrogada.
A los 16 años, nunca había conocido nada como la frialdad calculada de sus interrogadores. El capitán general, acompañado por el notario real y 2 guardias, la sometió a un interrogatorio que duró 14 horas consecutivas. Las preguntas fueron específicas y detalladas. ¿Dónde fue exactamente entre la medianoche y las 4 de la madrugada? ¿Por qué Tomás los había visto moverse por áreas de la casa donde normalmente no se les permitía estar? ¿Qué tenían en sus manos cuando bajaron al sótano? Luisa mantuvo su versión inicial. Durmió en la sala común desde que terminó su tarea hasta el amanecer. Negó categóricamente haber estado en el sótano o haber llevado algún objeto durante la noche. Su juventud y aparente fragilidad inicialmente la ayudaron a despertar cierta simpatía entre algunos interrogadores. Sin embargo, cuando le mostraron los recipientes de arcilla que contenían residuos de cal viva encontrados en el sótano, su compostura comenzó a resquebrajarse. El capitán general explicó en detalle qué eran los desechos. Alguien había usado cal viva para generar vapores mortales que habían matado a los 7 hombres. La presión psicológica se intensificó cuando se le informó que Teresa estaba siendo interrogada al mismo tiempo en otra celda y que quien confesara primero recibiría un trato más indulgente. Era una mentira calculada, pero eficaz para aumentar la ansiedad de una joven que solo conocía el brutal mundo de la esclavitud. Teresa, por otro lado, ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Sus años de experiencia frente a la crueldad de sus amos la habían endurecido de una manera que sus interrogadores no podían imaginar. Cada pregunta fue respondida de la misma manera. No sé nada sobre lo que sucedió esa noche. El interrogatorio de Teresa reveló algo preocupante para las autoridades. Se enfrentaban a una mente extraordinariamente inteligente. Sus respuestas fueron consistentes, precisas y revelaron un conocimiento de las leyes coloniales que sorprendió a los interrogadores. Sabía exactamente lo que podía y no podía decir legalmente. Cuando le mostraron el testimonio de Tomás, Teresa respondió con una explicación que los desconcertó por completo. Sí, se había quedado despierta esa noche porque sufría de frecuentes dolores de estómago. Había bajado a la cocina a preparar té de hierbas para la incomodidad. Luisa la había acompañado porque siempre cuidaba a su hermana mayor cuando estaba enferma. Su versión de los hechos era plausible y estaba respaldada por testimonios anteriores de otros esclavos que confirmaron que Teresa sufría de problemas digestivos crónicos. Además, explicó que habían ido al sótano porque allí se guardaban las hierbas medicinales que doña Catalina usaba para sus propios padecimientos. Pero el capitán general tenía unas bajo la manga. Durante la inspección de la casa, sus hombres habían encontrado rastros de cal viva en la ropa de Teresa, más precisamente en el borde de su falda y en las mangas de su camisa. Cuando le presentó este testimonio por primera vez, Teresa pareció perder los estribos. El interrogatorio ya había durado 4 días cuando llegó una orden directa del virrey en Bogotá. El caso había adquirido tal notoriedad que las máximas autoridades del virreinato exigían una resolución rápida y ejemplar. Si no se obtenía una confesión dentro de los 3 días, se aplicaban métodos más extremos de persuasión. La madrugada del 2 de abril de 1701 marcó el momento más crítico en la investigación de las muertes en Cartagena. Teresa Cartagena despertó en su celda en la fortaleza de San Felipe, sabiendo que ese día definiría no solo su destino, sino también el de su hermana menor. Durante la noche había oído los golpes del carpintero que estaba construyendo el potro de tortura, las órdenes cortantes de los verdugos, el chirrido de las poleas que debían levantar los instrumentos de tormento. El capitán general decidió aplicar el tema del tormento, el procedimiento legal que autoriza el uso de la tortura para obtener confesiones en casos de delitos graves. El primer interrogatorio bajo tortura correspondió a Luisa. La lógica era simple pero despiadada. Una niña de 16 años es menos resistente al dolor que su hermana mayor. Su confesión allanaría el camino para que Teresa fuera incriminada como la mente maestra del plan. Teresa podía escuchar los gritos de su hermana desde su celda cuando le aplicaron el primer nivel de la garrucha. Los brazos de Luisa fueron atados a la espalda y levantados por poleas hasta que sus hombros se dislocaron. El dolor era indescriptible, pero Luisa mantuvo su versión. No sabía nada sobre los muertos. El segundo nivel era el potro. Las extremidades de Luisa se estiraron lentamente mientras el verdugo aplicaba una presión progresiva a las articulaciones y los huesos. Sus gritos resonaron en toda la fortaleza, pero su testimonio no cambió. Continuó negando cualquier participación en los crímenes. Lo que escuchas documenta uno de los episodios de resistencia más extraordinarios de la era colonial.
La fuerza mental de estas mujeres desafió todos los métodos de la Inquisición española. Thérèse, desde su celda, experimentó una agonía más profunda que cualquier tortura física. Cada grito de Luisa se le clavaba en el corazón como una daga. La responsabilidad de arrastrar a su hermana menor a esta situación la consumía más que el miedo a su propio destino. Pero cuando los verdugos vinieron por ella, Teresa tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Antes de ser trasladada a la cámara de tortura, pidió hablar en privado con el capitán general. Tenía algo importante que decir. La reunión se celebró en la oficina del capitán general, en presencia del notario real y un representante de la iglesia. Teresa, con las manos encadenadas y el rostro marcado por los días de encierro, se puso de pie con una dignidad que sorprendió a todos los presentes. Sus primeras palabras fueron impactantes. Ella confesó ser la única responsable de la muerte de los 7 comerciantes. Luisa no había estado involucrada en la planificación o ejecución de los crímenes. Todo había sido diseñado y ejecutado por ella sola, utilizando su conocimiento de la casa y aprovechando el sueño profundo de los hombres. Después de su celebración, su confesión fue detallada y técnicamente precisa. Me explicó cómo había usado la cal viva almacenada en el sótano, cómo había calculado las cantidades necesarias para generar vapores mortales en cada habitación, y cómo había aprovechado el sistema de ventilación de la casa para distribuir el gas tóxico sin ser detectada. El capitán general escuchó con una mezcla de asombro y respeto profesional. Se enfrentaba a un extraordinario cerebro criminal. Alguien que había planeado y ejecutado uno de los crímenes más sofisticados de la historia del virreinato. Pero lo que más le impresionó fue la frialdad con la que Thérèse describía cada detalle. Sin embargo, Teresa tenía condiciones para su confesión. Exigió que Louise fuera liberada de inmediato y se le permitiera continuar su vida como esclava en otra casa de la ciudad. A cambio, proporcionaría no solo detalles completos de cómo había llevado a cabo los crímenes, sino también información sobre otros planes de resistencia de esclavos de los que tenía conocimiento. La negociación duró horas. El capitán general consultó a sus asesores legales y al representante de la iglesia. La confesión de Teresa resolvería el caso más complejo de su carrera, pero las condiciones que estableció sentaron un precedente para el reconocimiento de ciertos derechos a los esclavos en los procedimientos legales. Finalmente se llegó a un acuerdo parcial. Luisa sería liberada de los cargos de asesinato, pero no podía quedarse en Cartagena. Se vendería a un comerciante panameño y se trasladaría fuera de la jurisdicción lo antes posible. Teresa, por otro lado, se enfrentaría a la pena máxima, la muerte pública, como ejemplo para otros esclavos que podrían considerar la resistencia violenta. Teresa aceptó que las condiciones para salvar la vida de Luisa justifican cualquier sacrificio personal. Durante los días siguientes, proporcionó a las autoridades una confesión tan detallada que se convirtió en un libro de texto sobre planificación criminal para las futuras generaciones de investigadores coloniales. Reveló aspectos de la mentalidad esclavista que las autoridades nunca habían considerado. Explicó cómo los esclavos desarrollaron sistemas de comunicación silenciosa, cómo observaron y memorizaron las rutinas de sus amos durante años y cómo la aparente docilidad a menudo ocultaba una resistencia mental extraordinaria. Su testimonio también reveló detalles escalofriantes sobre los crímenes específicos de cada una de sus víctimas. Don Álvaro había violado repetidamente a esclavas menores. Don Fernando había separado deliberadamente a las familias africanas para evitar problemas de rebelión. Don Miguel había marcado con un hierro candente a los esclavos que intentaban escapar. La confesión de Teresa no solo resolvió el caso, sino que proporcionó un retrato devastador de la brutalidad sistemática del sistema esclavista. Sus palabras fueron cuidadosamente censuradas en el registro oficial, pero el impacto psicológico en quienes las escucharon fue profundo y duradero. El 10 de abril de 1701, Teresa Cartagena fue condenada oficialmente a muerte por los delitos de asesinatos múltiples y sedición contra la corona española. Su ejecución estaba programada para el 25 de abril en la Plaza de Armas de Cartagena, como una advertencia pública a toda la población esclavizada de la ciudad. Los días previos a la ejecución de Teresa Cartagena convirtieron a Cartagena en un hervidero de tensiones raciales y sociales. La noticia se había extendido por todo el Caribe español, convirtiendo el caso en un símbolo que trascendió las fronteras del virreinato de Nueva Granada. La celda de Teresa en la fortaleza de San Felipe se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Esclavos de toda la ciudad encontraron formas de acercarse a las murallas por la noche, no para comunicarse con ellos,
sino para rendir homenaje a quienes se habían atrevido a hacer lo impensable. Las autoridades coloniales comprendieron el peligro de convertir a Teresa en mártir. El capitán general de los Ríos consultó extensamente a sus asesores sobre la forma más efectiva de ejecutar la sentencia sin generar mayor malestar social. La ejecución tenía que ser ejemplar, pero controlada. Teresa usó los últimos días de su vida de una manera extraordinaria. Pidió hablar con el padre Jerónimo de Castro, un jesuita conocido por su trabajo con esclavos en la iglesia de San Pedro Claver. Sus conversaciones, parcialmente grabadas por el escriba de la Inquisición, revelan una profundidad filosófica que asombra a los religiosos. Las últimas palabras de Teresa fueron censuradas durante siglos por las autoridades españolas. Lo que está a punto de escuchar se basa en documentos desclasificados en 1978 que revelan el verdadero impacto de su testimonio. En sus confesiones con el padre Castro, Teresa no mostró remordimiento por sus acciones, sino una claridad moral que desconcertó a la jesuita. Dijo que había calculado durante años el costo humano de permitir que estos hombres continuaran con sus actividades. 7 muertes contra cientos de familias africanas que serían separadas y destruidas por sus futuros negocios. El padre Castro trató de llevarla al arrepentimiento tradicional, pero Teresa respondió con preguntas que no tenían respuesta en teología. ¿Por qué Dios permite que algunos hombres vendan a otros como animales? ¿Por qué bendice la Iglesia los barcos que transportan seres humanos encadenados? ¿Dónde está el cristianismo en todo esto? Sus últimas cartas, dirigidas a Louise pero interceptadas por las autoridades, contienen instrucciones precisas sobre cómo sobrevivir en el sistema esclavista. El 24 de abril, el día antes de su ejecución, Teresa recibió una visita inesperada. Doña Catalina de Mendoza había pedido permiso para confrontar a la mujer que había asesinado a su esposo. La reunión se llevó a cabo en presencia del capitán general y 2 guardias armados. Doña Catalina llegó esperando encontrar a un criminal arrepentido que le permitiera encontrar algún tipo de cierre emocional. En cambio, se enfrentó a una mujer con una mirada serena que la miró con una mezcla de compasión y firmeza que la inquietó por completo. El diálogo entre las 2 mujeres fue grabado en su totalidad por el notario. Doña Catalina preguntó por qué había elegido a su esposo y sus invitados como víctimas. Teresa reaccionó con una precisión espeluznante, ya que fueron directamente responsables del mayor número de separaciones familiares en el Caribe en los últimos 5 años. ¿Cuándo da? Catalina gritó que su marido era un respetable hombre de negocios. Teresa enumeró con fechas exactas las expediciones de esclavos financiadas por don Álvaro. Mencionó nombres de barcos, capitanes y destinos. Su conocimiento de la trata de esclavos era tan detallado que dejó en claro que había estudiado sistemáticamente las actividades de sus víctimas. La conversación llegó a su punto más tenso cuando doña Catalina preguntó cómo un esclavo pudo haber tenido acceso a información tan específica sobre las relaciones comerciales de su esposo. Teresa sonrió por primera vez en días y respondió: «Los esclavos saben todo lo que sucede en las casas de sus amos. Piensas en nosotros como muebles, pero los muebles escuchan». La reunión terminó abruptamente cuando doña Catalina, completamente descompuesta, salió de la celda sin decir una palabra. Su certeza sobre la naturaleza del sistema esclavista había sido demolida por la inteligencia y el conocimiento de alguien a quien había considerado propiedad durante años. Temprano en la mañana del 25 de abril de 1701, Teresa se despertó antes del amanecer. Había dormido profundamente por primera vez en semanas. Aprovechó sus últimas horas para escribir una carta a los hermanos que vendrían después, un documento que las autoridades confiscaron de inmediato, pero cuyo contenido parcial sobrevivió en los testimonios de los guardias que la custodiaban. En esta carta, Teresa describió su certeza de que la resistencia de los esclavos evolucionaría hacia formas más organizadas y efectivas. Predijo que llegaría un momento en que la rebelión no sería individual, sino colectiva, y que el sistema esclavista eventualmente colapsaría bajo el peso de sus propias contradicciones. Sus últimas palabras, antes de ser trasladado a la plaza de armas, fueron dirigidas al capitán general del RI. «Tú me puedes matar, pero no puedes matar la idea de libertad que ahora vive en la mente de todo esclavo de Cartagena. Esta idea se convertirá en algo que ninguna fortaleza puede contener». El capitán general, veterano de varias campañas militares, reconoció que se enfrentaba a algo completamente nuevo en su experiencia con un enemigo que había ganado la batalla. Incluso en la derrota, Teresa Cartagena había logrado algo que ningún pirata o rebelde había sembrado jamás: la legitimidad moral del sistema colonial en la mente de quienes lo administraban.
El 25 de abril de 1701 amaneció con un calor sofocante que parecía presagiar los acontecimientos que se iban a desarrollar en la plaza de armas de Cartagena. En las primeras horas de la mañana, una multitud comenzó a reunirse alrededor del andamio construido especialmente para la ejecución de Teresa Cartagena. La estructura era una plataforma de madera de 2 metros de altura, rodeada por una valla que mantenía a la multitud a una distancia segura. En el centro se encontraba la horca, construida con madera de ceiba según las especificaciones tradicionales para las ejecuciones públicas de esclavos rebeldes. Las autoridades coloniales habían calculado meticulosamente todos los aspectos del evento. La ejecución no solo debía ser ejemplar, sino demostrar que el poder español era absoluto e inevitable. Habían invitado a representantes de todas las colonias del Caribe a llevar el mensaje a sus respectivos territorios. A las 8 de la mañana, la plaza de armas albergaba a más de 3.000 personas. La composición de la multitud reflejaba todas las tensiones de la sociedad española peninsular en las logias de honor, los criollos ricos en las primeras filas, los mestizos y mulatos libres en el centro, y los esclavos estrictamente custodiados en la periferia. Teresa fue trasladada desde la fortaleza de San Felipe en un carro especialmente construido para exhibir a los condenados durante el viaje al lugar de ejecución. Estaba vestida con una bata blanca, el uniforme tradicional de los condenados a muerte, y llevaba un cartel en el pecho que enumeraba sus múltiples gritos asesinos y rebeldes contra la corona. La reacción de la multitud a Teresa contradijo todas las expectativas de las autoridades coloniales. Lo que sucedió después cambió para siempre la forma en que se manejaban las ejecuciones públicas en el Imperio español. El viaje desde la fortaleza hasta la plaza se volvió completamente inesperado. En lugar de los gritos y gritos de condena que las autoridades esperaban, un silencio sepulcral acompañó el avance del carro. Miles de ojos siguieron cada movimiento de Teresa, mientras mantenía la cabeza en alto y miraba al frente. Los esclavos presentes en el recorrido crearon un fenómeno nunca antes visto en Cartagena. Sin ponerse de acuerdo, sin líderes visibles, comenzaron a quitarse el sombrero, a bajar la cabeza. A medida que pasaba el tranvía, el gesto se extendió como una ola silenciosa, creando un homenaje espontáneo que dejó perplejas a las autoridades. Cuando Teresa llegó al cadalso, el capitán general de los Ríos leyó la sentencia públicamente. Su voz resonó en toda la plaza mientras enumeraba los crímenes y explicaba cómo la justicia española castigaba a quienes desafiaban el orden establecido. El discurso tenía la intención de intimidar a cualquier esclavo que estuviera considerando rebelarse. Sin embargo, en el momento de los últimos ritos religiosos, Teresa pidió dirigirse a la multitud. Este era un derecho legal de los convictos, aunque rara vez lo ejercían los esclavos. El padre Castro trató de disuadirla, pero Teresa insistió. Las autoridades, después de una breve consulta, acordaron permitirle hablar. Teresa subió al andamio con paso firme. Desde la plataforma elevada, podía ver a toda la multitud, miles de rostros mirándola con una mezcla de miedo, curiosidad y respeto. Por primera vez en su vida, tuvo la atención absoluta de toda una ciudad. Sus primeras palabras fueron para disculparse con doña Catalina y las familias de sus víctimas por el dolor que les había causado. Explicó que no había actuado por odio personal, sino por amor a su hermana y a todos los hermanos esclavos que sufrieron bajo el sistema colonial. Pero lo que siguió dejó a la multitud sin aliento. Teresa comenzó a relatar con voz clara y poderosa los crímenes específicos de cada una de sus víctimas. Menciona los nombres de los barcos de esclavos, describe separaciones familiares específicas y relata las violaciones y torturas que los comerciantes perpetraron durante años. Su conocimiento era tan detallado y preciso que muchos en la multitud reconocieron casos específicos. Los esclavos que habían perdido a familiares comenzaron a llorar cuando escucharon los nombres de sus seres queridos mencionados por Teresa. La plaza se llenó de sollozos sofocados y lamentos sofocados. El discurso de Teresa se convirtió en algo más que una última palabra. Se ha convertido en un testimonio histórico de la brutalidad del sistema esclavista. Cada frase era un documento acusatorio que revelaba aspectos de la trata de esclavos que las autoridades preferían mantener ocultos. El capitán general se da cuenta de que cometió un error estratégico al dejar hablar a Teresa. Su discurso no generó arrepentimiento ni sumisión, creó conciencia y solidaridad entre la población esclava. Le hizo un gesto al verdugo para que acelerara el proceso, pero Teresa aún tenía las últimas palabras que decir. Hablando directamente a los esclavos presentes, les habló en varios idiomas africanos que había aprendido durante sus años de esclavitud.
Sus palabras, incomprensibles para las autoridades españolas, fueron recibidas con murmullos de aprobación y gestos de afirmación de los africanos en la multitud. Cuando finalmente llegó el momento de la ejecución, Teresa se dirigió a la horca sin ayuda. Rechazó la tradicional venda en los ojos, insistiendo en enfrentar su muerte con la misma claridad con la que había vivido sus últimos días. Su último gesto fue dirigir su mirada al área donde estaban los esclavos y asentir levemente con la cabeza, como para despedirse. El verdugo procedió a ejecutar a las 12 en punto. Pero lo que las autoridades esperaban que fuera una demostración de fuerza se ha convertido en algo completamente diferente. El silencio que siguió a la muerte de Teresa habló más fuerte que cualquier protesta. 3000 personas permanecieron quietas en absoluto silencio durante más de 10 minutos. Este silencio se convirtió en el primer acto de resistencia colectiva en la historia colonial de Cartagena. Sin un líder, sin planificación, la multitud había creado un tributo que demostraba que Teresa había logrado algo más poderoso que la venganza. Había plantado las semillas de una conciencia colectiva que germinaría en los años venideros. La muerte de Teresa Cartagena no marcó el final de la historia, sino el comienzo de una leyenda que se extendería por todo el Caribe español durante décadas. Su ejecución, destinada a intimidar a la población esclava, tuvo el efecto de inspirar a generaciones de rebeldes que encontraron en su ejemplo pruebas de que el sistema colonial no era invencible. En los meses posteriores a abril de 1701, las autoridades de Cartagena documentaron un aumento significativo en los intentos de escapar de los esclavos. Los informes del capitán general de los Ríos mencionan un notable malestar en la población esclava, que se manifiesta en formas sutiles pero persistentes de resistencia, trabajo más lento, accidentes frecuentes y una actitud general que describen como menos sumisa de lo habitual. Luisa Cartagena, respetando el acuerdo de su hermana, fue trasladada a Panamá, donde fue vendida a don Carlos de Ahumada, un comerciante de especias. Sin embargo, su nueva situación no la libró del impacto de los acontecimientos en Cartagena. Los documentos panameños indican que mantuvo una correspondencia secreta con esclavos en toda la región, convirtiéndose en una figura central en una red de comunicación clandestina. El caso de las hermanas cartageneras ha sido estudiado intensamente en la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid. Los juristas españoles se enfrentaron a un dilema legal: ¿cómo clasificar legalmente los crímenes de Teresa? ¿Era una asesina ordinaria o una rebelde política? ¿Tenían los esclavos la capacidad legal para cometer delitos políticos? Los documentos que revelan el impacto real de este caso permanecieron clasificados durante casi 3 siglos. La influencia de Teresa y Luisa se extendió mucho más allá de lo que las autoridades coloniales podrían haber imaginado. La respuesta legal llegó en forma de Real Decreto de 1703, emitido por el rey Felipe V. Este documento estableció nuevos protocolos para el manejo de rebeliones esclavistas sofisticadas y creó categorías específicas de delitos que reconocían implícitamente la capacidad intelectual y organizativa de los esclavos rebeldes. Pero el verdadero legado de Teresa se manifestó en los levantamientos que siguieron. En 1704, una rebelión de esclavos en Jamaica utilizó métodos químicos similares a los empleados por Teresa para incapacitar a los capataces de una plantación. En 1706, los esclavos de Cuba aplicaron técnicas de envenenamiento masivo que mostraban una sofisticación que no se había visto antes del caos de Cartagena. Los métodos de Teresa han sido estudiados y adaptados por células de resistencia en todo el Caribe. El uso de los elementos arquitectónicos de las casas coloniales como armas se convirtió en una táctica recurrente. Las autoridades españolas se vieron obligadas a cambiar el diseño de los edificios, eliminando los conductos de ventilación accesibles y creando sistemas de seguridad más complejos. En 1710, 9 años después de la ejecución de Teresa, Luisa Cartagena reapareció en el registro histórico de manera espectacular. Había logrado escapar de Panamá y estableció un palenque, una comunidad de esclavos y morenos en las montañas de Antioquia, en la actual Colombia. Luisas Palenque se convirtió en único en la historia de la resistencia de los esclavos estadounidenses, una comunidad organizada específicamente para salvar a los esclavos de las plantaciones y los hogares coloniales utilizando métodos no violentos pero altamente efectivos. Su funcionamiento se caracterizó por una planificación meticulosa y un conocimiento profundo de las debilidades del sistema esclavista. Los documentos militares españoles de la época describen el Palenque de Luisa como una amenaza de naturaleza diferente a los levantamientos tradicionales. No atacaron violentamente, simplemente vaciaron las plantaciones con rescates tan bien planificados que los propietarios no notaron las fugas hasta varios días después. Entre 1710 y 1720,
El Palenque de Luisa logró liberar a más de 400 esclavos de diferentes partes de la Nueva Granada. Su metodología se basó en el estudio sistemático de las rutinas de plantación, la identificación de esclavos con conocimientos específicos útiles para la comunidad y la ejecución de rescates que parecían ser fugas espontáneas. La captura de Luisa se convirtió en una obsesión para las autoridades coloniales. El virrey de Nueva Granada asignó importantes recursos militares a la ubicación y destrucción de su palenque. Sin embargo, Luisa había aprendido de la experiencia de su hermana que nunca se quedaba en un lugar el tiempo suficiente para ser localizada. En 1721, 20 años después de la muerte de Teresa, Louise desapareció de los archivos históricos. Su último rastro documental es una carta interceptada por las autoridades españolas dirigida a los hermanos de Cartagena, en la que esbozaba planes para una liberación coordinada que involucraría a los palenques de toda la región. Esta liberación coordinada nunca se materializó de la manera que Luisa había planeado, pero su influencia se extendió de maneras que ni siquiera Luisa podría haber previsto. Los métodos desarrollados en su palenque fueron adoptados por las comunidades cimarronas de Venezuela en Brasil, creando una red continental de resistencia que duró hasta la abolición formal de la esclavitud. El impacto académico del caso de Cartagena se manifestó en las universidades europeas durante el siglo XVIII. Filósofos como Voltaire y Montesquieu citaron el asunto en sus escritos sobre la naturaleza del poder y la resistencia. La historia de Teresa se ha convertido en un ejemplo de cómo la opresión extrema puede generar respuestas de sofisticación inesperada. En 1789, cuando las noticias de la Revolución Francesa y sus proclamaciones de derechos humanos llegaron a Estados Unidos, los líderes de las comunidades cimarronas encontraron en los ideales revolucionarios europeos un eco de las palabras pronunciadas por Teresa desde el patíbulo 88 años antes. Los palenques fundados bajo la influencia de Luisa Cartagena se convirtieron en los primeros en América en adoptar formalmente los principios de libertad, igualdad y fraternidad como base de su organización social. Documentos recuperados en el siglo XIX muestran que estas comunidades desarrollaron sistemas democráticos de gobierno que precedieron a las repúblicas latinoamericanas por décadas. El nombre Cartagena se convirtió en un símbolo de resistencia que trascendió las fronteras geográficas y temporales. Durante las guerras de independencia hispano-estadounidenses, varios batallones de soldados de ascendencia africana adoptaron variaciones del nombre como grito de batalla, honrando la memoria de las hermanas que habían demostrado que la libertad era posible. Esta historia real demuestra que la resistencia contra la opresión puede tomar formas que desafían nuestras expectativas. Si te impactó conocer estos episodios ocultos de nuestra historia, comparte este vídeo para que más personas conozcan el verdadero legado de quienes lucharon por la libertad. La influencia del asunto se extendió incluso a los movimientos abolicionistas del siglo XIX. Frederick Douglass, el famoso abolicionista estadounidense, mencionó en sus escritos que aprendió la historia de Teresa de los esclavos fugitivos que llegaban del Caribe y reconoció su impacto en su propia comprensión de las posibilidades de resistencia. En 1851, exactamente 150 años después de la ejecución de Teresa, se fundó en Cartagena la primera escuela para afrodescendientes libres de la región. Los fundadores, descendientes de esclavos liberados, eligieron como lema de la institución una frase atribuida a que el conocimiento es el único territorio donde todos somos libres. Los archivos coloniales guardaron celosamente los detalles del asunto de Cartagena durante más de 2 siglos. No fue hasta 1920, durante las excavaciones arqueológicas para la modernización del puerto de Cartagena, que se descubrieron los primeros restos físicos que confirmaron aspectos cruciales de la historia que se habían transmitido de generación en generación con la leyenda oral. Los trabajadores que demolieron los cimientos de la antigua casa de Mendoza encontraron, escondida detrás de una pared falsa en el sótano, una cámara secreta que contenía documentos, pertenencias personales y evidencia material que había permanecido intacta durante más de 2 siglos. Entre los hallazgos más impactantes se encuentran las vasijas de arcilla utilizadas por Teresa para mezclar cal viva. El análisis científico de estos recipientes, realizado en 1921 por químicos de la Universidad de Bogotá, confirmó la presencia de residuos de cal viva y otros compuestos que corroboraban la versión de los hechos reportada en los documentos coloniales. Por primera vez, la ciencia moderna validó los métodos descritos en la confesión de Teresa. Pero el descubrimiento más extraordinario fue un diario escrito por Luisa durante sus años en el Palenque de Antioquia. El documento, escrito en una mezcla de español, portugués y lenguas africanas, proporcionaba detalles íntimos de los planes de venganza de Teresa y la vida posterior de Luisa como líder cimarrona. El periódico reveló que Teresa había estado pensando en su plan durante más de 3 años antes de ejecutarlo.
Había estudiado sistemáticamente los hábitos de todos los comerciantes que frecuentaban la casa, había experimentado con diferentes productos químicos disponibles en ese momento y había desarrollado múltiples escenarios de escape que finalmente descartó para proteger a su hermana. La historia de Teresa y Luisa de Cartagena nos enfrenta a verdades incómodas sobre el pasado y nos obliga a reflexionar sobre las formas extremas que puede tomar la lucha por la dignidad humana cuando todos los demás caminos están cerrados. Luisa, según su diario, nunca se arrepintió de las acciones de su hermana. Teresa eligió convertirse en la tormenta que destruye para que otros puedan construir. Su sacrificio no fue una venganza, fue una plántula. Las semillas que plantó con su sangre se han convertido en árboles que dan sombra a generaciones de personas libres. El impacto académico del descubrimiento fue inmediato. Universidades de América y Europa enviaron expediciones arqueológicas para estudiar otros sitios relacionados con la resistencia colonial de los esclavos. El caso de Cartagena se convirtió en un modelo para estudiar formas sofisticadas de resistencia que habían sido sistemáticamente ignoradas por la historiografía tradicional. En 1945, el gobierno colombiano declaró oficialmente a Teresa y Luisa Cartagena como heroínas de la resistencia nacional. Se erigió una estatua conmemorativa en la Plaza de Armas de Cartagena, en el mismo lugar donde Teresa fue ejecutada. La inscripción en la base habla a aquellos que han elegido la libertad sobre la vida. La historia continuó revelando secretos en las décadas posteriores. En 1978, la desclasificación de los registros de la Inquisición española reveló que el asunto de Cartagena había influido en cambios fundamentales en las leyes coloniales sobre el tratamiento de los esclavos. Las autoridades españolas habían reconocido, pero nunca públicamente, que se enfrentaban a una forma de resistencia para la que no estaban preparados. Los documentos desclasificados mostraron que Teresa había inspirado la creación de redes de resistencia mucho más extensas de lo que se había documentado anteriormente. Su método de planificación meticulosa y ejecución precisa se había convertido en un modelo estudiado y adaptado por los rebeldes esclavos en todo el Imperio español. En 1992, durante las conmemoraciones del 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, historiadores afrodescendientes de toda América Latina se reunieron en Cartagena para el primer encuentro internacional de la resistencia afroamericana. El acto central fue una ceremonia en honor a Teresa y Luisa Cartagena, reconocidas como precursoras de la lucha por los derechos civiles en América. El legado de las hermanas Cartagena trasciende su tiempo y circunstancias específicas. Su historia plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, los límites de la resistencia y el precio de la libertad. Teresa y Luisa demostraron que incluso en las condiciones más extremas de opresión, la dignidad humana puede encontrar formas de manifestarse. La historia que acabas de escuchar no es solo la historia de un crimen excepcional en la Cartagena colonial. Es un testimonio de cómo dos mujeres esclavizadas, armadas solo con inteligencia, coraje y amor fraternal, lograron desafiar el sistema más poderoso de su tiempo y plantar semillas de libertad que han brotado durante siglos. Teresa y Luisa Cartagena nos recuerdan que la historia está llena de héroes anónimos cuyas acciones, por extremas que fueran, respondían a realidades aún más extremas. Su legado nos obliga a reflexionar sobre los sistemas de opresión que persisten en nuestro tiempo y sobre nuestra propia responsabilidad de elegir entre la complicidad silenciosa y la resistencia activa en una época en la que la justicia social sigue siendo un ideal a conquistar. La historia de las hermanas de Cartagena resuena con una relevancia preocupante. ¿Nos desafía a reclamar su humanidad? La respuesta está en las calles empedradas de Cartagena, donde dos hermanas esclavas decidieron que era mejor morir libres que vivir como propiedad y donde su sacrificio se convirtió en el grito silencioso que despertó la conciencia de un continente. Esta historia real nos muestra que el conocimiento del pasado es fundamental para comprender nuestro presente. Si crees que estas historias ocultas merecen ser conocidas, suscríbete, comparte este contenido y ayúdanos a salvar del olvido los testimonios de quienes lucharon por la libertad cuando nadie más lo haría. Porque recordar no se trata solo de honrar el pasado, se trata de construir un futuro en el que la dignidad humana sea un derecho inalienable para todos.